La lija. La lija normalmente para lijar, preparar una superficie de pintura en látex, el número que se utiliza de lija es 150 o 180. El mayor número, más fina es la lija. O sea, ¿cómo doblamos la lija para trabajar? Muchos tienen el concepto de doblarla en 4 partes. Lo voy a hacer en esta, lo voy a estropear esta. Y lijan de esta manera. ¿Qué pasa? No me queda otra solución que por el tamaño de la lija tomarla de esta manera. Cuando yo estoy lijando de esta manera, estoy lijando con la punta de los dedos. Este tipo de lijas, a lo largo del día, comienza a comernos las huellas digitales. La manera más práctica, por el largo de la hoja, la plegamos en 3 partes iguales. 2, 3. Una vez que la tenemos bien dobladita y bien definida, cuando vayamos a la pared, vamos a trabajar con la palma de la mano, no con la punta de los dedos. Cuando se desgasta la lija de un lado, simplemente la quebramos, la mandamos adentro, nos queda una lija nueva. Cuando gastamos también este lado, damos vuelta a la lija y trabajamos, aprovechamos el 100% de la lija y sobre todas las cosas no nos molesta la mano. Vamos a hablar de pintura de látex interiores. Bajo condiciones normales, ya hay una serie de colores que vienen de fábrica en látex, que son colores, no hay mucha variedad, son colores muy intensos, o el blanco. ¿Cómo le damos tono a la pintura? Con los entonadores. Vamos a poder lograr colores pasteles, llamamos colores pasteles a los colores muy suaves. Ahora también están las opciones de las grandes cadenas de pinturería, las pinturas tintométricas, que son las que se preparan por computación. La ventaja de esa pintura es que siempre van a tener el mismo tono pasado el tiempo. Acá comienzan a aparecer una batea o bandeja de pintor, rodillos, los hay de diferentes tipos. Este rodillo es de pelo corto. Este rodillo lo vamos a utilizar cuando trabajemos con la pintura con esmaltes satinados en paredes. Este es un rodillo de pelo mediano o más largo que lo podemos usar para látex, ese que vamos a usar hoy, para lograr una buena terminación. Y está la otra variante, que es un rodillo de pelo de lana tradicional. Son los pelos más largos y generalmente lo vamos a utilizar para cubrir superficies que no estén en muy buen estado. Pero estando la superficie bien plana, con estos rodillos vamos a estar muy cómodos. Los hay de 17 centímetros. Este ya es un rodillo de lana tradicional de 17 centímetros. Después ya viene de 22. Estos son los rodillos más tradicionales que hay en mercado. Podés llegar a encontrar un rodillo más ancho que es de 25, pero salvo raras excepciones. Estos entonadores hay que tener en cuenta, este tubo es de 120 centímetros cúbicos y los hay en envases más pequeños de 30 centímetros cúbicos. Hay una determinada cantidad que se le puede aplicar a la pintura, no más de eso, porque una vez que llegó a ese punto no toma más color y corremos el riesgo de cortar la pintura. Si le ponemos demasiado entonador, por ejemplo, este tubo de 120 se lo agregamos a una lata de 1 litro de pintura, lo único que vamos a hacer es cortar la pintura. Es decir, la pintura no se va a secar nunca, porque es demasiado entonador. ¿Está claro? Entonces, agregarles, generalmente en los comercios donde compren la pintura, hay catálogos donde marca que para lograr un tono, hasta cuánto se le puede agregar a 1 litro o a 4 litros de pintura para lograr un tono determinado. Bueno, generalmente cuando la pintura está mucho tiempo estacionada, van a ver cuando abren la lata, lo que menos se ve es el color que ustedes pensaron encontrar. Se va asentando y queda el vehículo de los pigmentos queda elevado. Ya me preparé unos pedacitos de papel. Esto lo podemos hacer con papel base, con un pedacito de papel de diario. Hay que proteger el zócalo ahora. Acá no necesitamos una cinta ancha, necesitamos una finita, no hace falta que sea una de 18, de 22. Lo que vamos a hacer, como le llaman los pintores, una pollerita al zócalo. Tomamos una cinta de papel y la vamos a pegar mitad en el papel, manteniendo el papel bien tirante. Nos va a quedar así. Y esto lo vamos a pegar en la parte superior del zócalo. Entonces vamos a evitar que toda la pintura que pueda llegar a salpicar el rodillo nos toque el zócalo. Tengan cuidado de pegarlo bien, que no se le vaya la cinta sobre la pared, porque si no cuando arranquemos nos va a quedar un sector sin haber cubierto la pintura o nos puede arrastrar la pintura. ¿Está claro?
En estos casos, en que uno tiene el trabajo así, que hizo retoques de enduido y lo va a pintar del mismo color, una vez que preparan el color, lo primero que tienen que hacer, después de lijar previamente, es pintar los parches. Es lograr uniformar el fondo del color de la pared. Y después sí lo pintamos. Si nosotros le daríamos una mano completa a la pared ahora, los parches se marcarían a la perfección, estarían bien definidos. Les recuerdo que la pintura al látex es totalmente mate. Lo pegamos y lo vamos llevando lo más a ras posible de la pared. Siempre usamos la mano izquierda para ver si nos quedó algún desnivel de la pintura, del enduido. Simplemente con pasar la mano así al tacto, sentís si te quedó una diferencia. Acá ya tenemos preparado el fijador que le vamos a pasar a las paredes ahora. El fijador viene en base de 1 litro y de 4. Hay que agregar una parte de fijador, 1 parte y media o 2 de agua, generalmente. ¿Está claro? Si ponemos 1 litro de fijador, vamos a agregar 2 litros de agua para mezclarlo y ahí lo vamos a aplicar en la pared. Siempre en estos casos, que también hicimos parches, es conveniente aplicarle fijador previamente a haber pasado un pincelito a la pared, un pincel seco. El pincel se agarra exactamente igual que un lápiz. Esa es la posición de agarrar un pincel. Como cuando uno va a escribir, esa es la posición. Y vamos a la pared y le pasamos simplemente. Cubrimos exactamente todos los parchecitos que hicimos de enduido, que ya están lijados, ya los pintamos. Esto lo tenemos que dejar secar. Promedio, hacer fijador al agua en menos de 1 hora ya está seco. Se calcula el rendimiento de la pintura que 1 litro por mano rinde 10 metros cuadrados. Por mano. Tengan en cuenta, si van a pintar una pared, el color que van a elegir. Si eligen un color oscuro con 2 manos, casi seguro queda terminado. Y sacando ese cálculo. 1 litro de pintura, 10 metros cuadrados. Por mano. Bueno, vamos a preparar el color. Dame la entonadora. Esta. En este caso tenemos una pared con base de amarillo. Le comenzamos a agregar de a poquito. Nosotros vamos a buscar, generalmente cuando tenemos que armar un color preparado, una pared que ya está pintada, lo primero que tenemos que buscar son los lugares donde menos le dio el sol. Es decir, retirar un cuadro de algún ambiente de la casa o buscar en los rincones, en algún rincón que el sol en forma directa no le dé. Ahí vamos a encontrar con el color original de la pintura. Igualmente, cuando se pinta el paño completo, nunca hay que pintar, nunca se hace un parche. Entonces, al pintar paño completo no se nota la diferencia de color. Y vamos con la bandeja y con todo a la pared. Vamos a ver cómo se carga el rodillo. Acá tenemos un rodillo en perfecto estado, nuevito, sin ningún tipo de problema. Bueno, todos los rodillos se cargan de la misma manera. Está limpito ahora. Yo lo mojo, lo voy a mojar simplemente. ¿Ve cómo sale? Mojé el pelo solamente sin llegar a tocar la estructura en sí del rodillo. Y a partir de ahí voy a empezar a girarlo, siempre moviendo lo mismo, hasta lograr que todos los pelos tengan pintura. Ahora se lo voy a mostrar. Ahí lo vamos a ver. Sin haber tocado el centro del rodillo. Cuando llega la pintura acá, ya empezamos al problema de chorreados. Una vez que lo tenemos cargado, vamos a apretar los pelos contra la bandeja, siempre buscando que esto gire, para tratar de dejar la pintura lo más parejo en el rodillo. Necesitamos que todo el rodillo esté cubierto de pintura. Y ahí estamos para empezar a trabajar. Contra los bordes del techo, corremos el riesgo que ya lo tenemos pintado, vamos a trabajar con pincel, para tener un mayor control de la pintura. Los bordes también lo vamos a hacer con pincel, siempre y cuando no tengamos que... Sí, hay que hacer con pincel para llegar bien a los rincones. Y después sí trabajamos con el rodillo. Lo primero que voy a hacer como trabajo es descargar el rodillo de la pintura. Entonces, voy a arrancar de la pared. Calculo el tamaño de un rodillo de ancho y ahí no subo el rodillo, lo subo al lado. Entonces voy de abajo hacia arriba. No bajo el rodillo, bajo la mano de vuelta hacia arriba. Porque estoy descargando el rodillo de pintura.
Si yo hago el esfuerzo inverso, lo hago al revés, me salpico de pintura. Y después al final, sí, acá. Lo paso de arriba hacia abajo primero para emparejar la superficie. Esta superficie es muy buena, ya está muy bien preparada. No vamos a tener ningún tipo de problema. Las pasadas de rodillo tienen que ser largas. Y una vez que descargué el rodillo, cruzo el rodillo, el movimiento, lo hago cruzado, para asegurarme de que estoy cubriendo todos los sectores de la pared. Lo mismo que hicimos en la parte superior, lo vamos a hacer en la parte inferior. Vamos a cargar el pincel, como hacemos siempre, y vamos a pintar en la pared, cerca del zócalo. En este caso, como fuimos prevenidos y ya cubrimos el zócalo, no tendríamos mayores inconvenientes en pasar el pincel, porque lo tenemos cubierto con la cinta de mascarar y la famosa pollerita que hicimos antes. El mismo efecto, dejamos un lugar libre, apoyamos el rodillo y nos vamos para arriba. Vamos avanzando hacia el mismo lado, siempre. Y ahora sí, empezamos a emparejar todo. Y esto te permite hacerlo de arriba a abajo sin ningún tipo de problema. Y sin cortar en la mitad de la pared. Claro, esto es látex, recuerden que esto es látex. Hacemos un repaso general, cubrimos el piso, que es condición sine qua non, cubrimos los zócalos para evitarnos problemas cuando terminamos el trabajo, preparamos la pintura con entonador hasta lograr el tono que queremos, recordamos que no carguemos mucho de entonador la pintura, no recibe más de 120 centímetros cúbicos por litro para no saturar la pintura. Usamos pintura en látex, los rodillos de lana de pelo largo. Hicimos todos los recortes en la parte superior o en las partes que corremos riesgos difíciles de tocar otra pintura, lo hacemos con pincel, el resto cubrimos la parte general con rodillo. ¿Hasta ahí estamos claros? Como repaso general, el rodillo, cuando tenemos el rodillo cargado, comenzamos dejando un lugar libre del ancho del rodillo y comenzamos a descargar el rodillo de abajo hacia arriba 1 o 2 veces para dejar la pintura en la pared y después sí la podemos pasar de la forma que querramos, simplemente necesitamos cubrir todo el sector. ¿Alguna duda que quedó con esto? Ahora Carlos ya va a empezar con la segunda mano. Esta pintura, y por el tono que lo hicimos, con 2 manos estamos seguros que va a quedar, pero podemos ver si trabajamos con blanco que nos haga falta una tercera mano.